programas antes. La ley 475, que es la ley, es el sistema de salud que establece, el sistema de salud boliviano que establece la atención al menor de 5 años, lo que antes era el SUMI, o sea, asume el grupo etario del SUMI y lo pasa a la ley 475. Asume lo que era el SPAN, que era el seguro del adulto mayor, entonces lo incorpora dentro de la ley las atenciones y prestaciones del adulto mayor y incorpora a las prestaciones de los niños discapacitados, o sea, entra los discapacitados. Entonces, SPAN es el seguro del adulto mayor que se incorpora dentro de la ley. Antes era el SPAN. El SPAN se muere y lo introducen dentro de la ley. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque antes era el seguro materno-infantil. Entonces, ahora ya no hay seguro materno-infantil. Antes era seguro del adulto mayor, ya no existe el seguro del adulto. Y antes era atención del discapacitado. Entonces, como establecen una ley, a los tres los meten en una sola bolsa y se hace la ley para la atención de todas las prestaciones. En realidad es lo mismo, solamente que unen a los tres grupos etarios para la atención correspondiente en base a la ley. ¿Tu mayor sería a partir de 60? 60 años, mayor de 60, con las patologías prevalentes del adulto mayor. Doutora, entonces ahora tanto la de la madre, de la niña, todo está englobado en la ley 475. En la 475 la mujer es no solo embarazada con edad fértil, también mujer en edad fértil con el diagnóstico del cáncer, la planificación familiar. O sea, el cáncer cervicuterino también incorpora. ¿Ya? Y se maneja todo lo que es planificación familiar, ¿no? Entonces, mujer embarazada, mujer en edad fértil, niño menor de 5 años, discapacitados y adultos mayores de 60 años, ¿no? En las patologías establecidas. Es la ley 475. ¿Y la mujer después del parto? 6 meses después del parto. 6 meses. ¿Para planificación familiar? Para control, para lo que necesite. O sea, postparto son 6 meses, para todo lo que necesite. Y después de los 6 meses, todo lo que es diagnóstico de cáncer y planificación familiar. ¿Sí? Cuando hablamos de una estrategia de mejora de calidad de atención, hablamos de los los ciclos cortos o ciclos de mejora continua de la calidad. ¿Qué es? Son estándares de atención de calidad a la mujer embarazada en el trabajo de parto y al niño menor de 5 años en ciertos componentes. ¿Qué controla los ciclos cortos? Porque eso en México, ciclos cortos. Significa ciclos cortos o ciclos de mejora continua de la calidad también se llama. ¿Ya? Los ciclos cortos, ¿qué significa? Que son estándares que califican en los expedientes clínicos el correcto llenado del carnet perinatal base, del CLAP. O sea, todos los indicadores, ¿está llenado bien o no está llenado? ¿Sí? Luego se maneja la mujer en el trabajo de parto. Si durante el curso del trabajo de parto, si se está llenando adecuadamente el partograma. Luego se vigila si en el momento del parto, cuando se ya está expulsando el producto, es lo que se llama el manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto, que es el MATEP, que es la aplicación de oxitocina, ¿no es cierto? 10 unidades internacionales intramuscular. Luego vigila la atención de calidad a la mujer si está con preeclampsia y está con eclampsia. Y vigila que toda mujer embarazada tenga el control del laboratorio para VIH y además la información dentro de las primeras 24 horas de solicitar del laboratorio, ¿no? Eso es lo que maneja la mujer embarazada. En el niño va a manejar la atención del recién nacido. ¿En base a qué? En base al control de la ligadura tardía de cordón, en base del apego precoz, en base a la lactancia por 1 hora y evitar la hipotermia, ¿no? Maneja el control de calidad de atención en el niño recién nacido que necesita reanimación, porque vigila que se apliquen los 4 pasos básicos de la reanimación neonatal. Además, vigila el manejo del niño desnutrido y vigila al niño que tiene neumonía, donde controla el uso de antibiótico terapia en base a lo que hemos aprendido. El menor de 4 meses, manejo de Ampigenta, y el manejo del mayor de 5 meses con penicilina sódica. Y la condición de alta con amoxicilina a 90 miligramos kilo peso. Eso es lo que nos maneja los ciclos cortos, ¿ya?
Pero además vigila la bioseguridad de atención al paciente con el manejo de alcohol gel en todos los consultorios. Maneja el lavado adecuado de manos de los profesionales que atienden en cirugía. Entonces, es todo una indicación de estándares en base a todos esos paquetes que hemos mencionado. Tem que saber tudo isso daí, doutora, Sí, para tienes que hablar saber. na hora? Ujú. Meu Deus. A ver, háblame de los ciclos cortos. ¿Qué son los ciclos cortos? Aí hablo da parte da mulher e da parte do niño. Exacto. Es la atención, es E o norma manejo del para ministerio. hiperbilirubinemia não entra? ¿De qué? Hiperbilirubinemia. En la parte de la el manejo de la preeclampsia, como digo, solo eso, manejo de la preeclampsia, eclampsia. Manejo de la preeclampsia y eclampsia en base a normativa. Pero eso se maneja más en el tercer nivel, no es un hospital de segundo nivel. Doutora, onde puedo conseguir documento, papel que fale quê? sobre esta lei 745 e Certo. sobre estes ciclos curtos? Entras al internet, Ministerio de Salud, Ley 475. Ahí tienes el manual completo de la Ley Pero ese 475, es grueso. Y dentro de la normativa también entra el continuo de la vida. ¿Han escuchado del continuo de la vida? ¿Sí? ¿Qué es el continuo de la vida? Es la atención sistematizada en los diferentes grupos etarios. Si han hecho su internado acá, ustedes han visto lo que era la IEPI. Son unos formularios donde simplemente se redondean las cosas. Eso es el continuo, ¿ya? El continuo es la atención sistematizada en base a formularios preestablecidos desde el recién nacido, que evalúa la condición de nacimiento, evalúa desde los 7 meses hasta los 2 meses, en base a patologías prevalentes, evalúa desde los 2 meses hasta los 5 años en base a patologías prevalentes. Ahí no necesitan desglosar, ¿ya? Porque eso significa saber un montón de cosas. Simplemente, ¿qué es el continuo de la vida para ustedes? Es una atención que establece el Ministerio de Salud en base a formularios preestablecidos. Y los formularios están en base a la edad. Al recién nacido, de 7 días, desde recién nacido hasta los 7 días, considera. Desde los 7 días hasta los 2 meses, desde los 2 meses hasta los 5 años, desde los 6 años hasta los 12 años, que es la edad del escolar, desde los 13 años, incorpora el grupo de adolescentes y también maneja la mujer embarazada y la mujer en edad reproductiva. Doutora, uma vez falou de IEP e eu me recordei. Em Binto perguntaram como é a conduta para resfrio, que a IEP habla sobre resfrio. Ese es el continuo de la vida, ¿ya? Dentro del continuo, a ver, solamente para explicarles, ¿ya? La atención al recién nacido, ¿qué hace? ¿Qué hace el IEP neonatal? Pero eso se llamaba antes el IEP. El continuo ahora es todos los grupos etarios tienen su formulario, ¿ya? En el continuo de la vida, ¿qué me dice? Al recién nacido lo tengo que evaluar en base a la condición de nacimiento. Entonces, buena condición de nacimiento es aquel niño que ha llorado y no presenta problemas. Condición de nacimiento que vamos a observar, y la condición mala al nacimiento cuando lo vamos a reanimar y lo vamos a llevar a un tercer nivel, ¿ya? Ahora, si quieren esos formularios, yo les traigo los formularios para que lean un poquito en base a las patologías de todos los grupos etarios. Para la próxima se los traeré. O sea, ahí van a leer un poquito. Eso no es imprescindible que sepan el contenido, pero por si acaso, ¿no? Hay que enterarse un poquito de lo que es el Pelo menos na passada, para que Se sabemos les que traigo existe, eso. né, doutora? Sí, no hay problema, ¿ya? Ai, graças a Deus. ¿Qué más nos falta? Bueno, doctora, Tuberculose. de Chagas, el tratamiento de 2 meses, ¿hasta qué edad es? El de 2 meses es el niño a partir del año hasta los 5 años. Hasta El 5 Chagas años. infantil. Desde los 5 años ya Ya 90 consideras días. 60 días. No, por eso, de 2 meses. No, me estás hablando de los 2 meses de tratamiento, eso es No, hasta los el tra- 15 años. No, el tratamiento de 60 días. ¿En qué Es paciente? hasta los 15 años. Hasta los 15, Desde el hasta- año hasta los 15 años. Sí, gracias. El Chagas congénito es al menor de 1 año. El Chagas del adulto es mayor de 15 años. Tuberculosis, ¿no? A ver, cuando hablamos de tuberculosis, hablamos de un programa que es un poquito complejo, ¿no es cierto? Ustedes ya saben lo que es tuberculosis del adulto, no voy a entrar a lo que es adulto.
En el niño, ¿ustedes creen que va a tener una sintomatología específica en tuberculosis? En algún momento puede darnos un niño que tose más de 15 días. Entonces, a ese niño lo consideramos como sintomático respiratorio. Pero ese niño no va a tomar toda esa sintomatología de sudoración, pérdida de peso, todas esas cosas. Entonces, solamente el hecho de ser sintomático respiratorio ya me está diciendo que es probabilidad de tuberculosis, ¿sí? Entonces, la clínica en el niño es una clínica inespecífica, que puede presentar tos en algún momento o puede estar relacionada simplemente con pérdida de peso. Pero el niño se lo llama el centinela de la tuberculosis. ¿Por qué? Porque va a haber un adulto que le esté contagiando siempre, ¿ya? Entonces tenemos en el niño que investigar qué adulto le está contagiando. Si nosotros tenemos un adulto que está contagiando, el manejo y la investigación es diferente. Entonces hablamos de los contactos de pacientes con tuberculosis. Pero si estamos hablando de un niño que solamente está tosiendo y no hay un contacto conocido, ahí es diferente, porque ahí aplicamos el puntaje de Toledo, Kaplan y Steger. Entonces, la tuberculosis infantil es un cuadro respiratorio inespecífico donde la única manifestación clínica vamos a tener una tos de más de 15 días y tenemos obligación de buscar contacto. Si no hay contacto, el diagnóstico de la tuberculosis infantil es Toledo, Kaplan y Steger. Si hay contacto, el manejo del programa es en base a un flujograma de atención del paciente, que vamos a ver eso, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que saber de Toledo-Kaplan? ¿Recuerdan? Son 6 parámetros. Bacteriológico, inmunológico, imaginológico, epidemiológico y clínico. Entonces, pero podemos responder así cortito, ¿no? No, doutora, tenemos que hablar de lo bacteriológico, vamos a encontrar RIS, ¿no? En la imagen. Entonces, si estamos hablando de un niño que es un sintomático respiratorio, menor de 5 años, por favor, ¿ya? Entonces, todo sintomático respiratorio tiene que ser, primero definir ¿qué? Menor de 5 años. Si es un niño mayor de 6 años, ¿no es cierto? Lo primero que definimos es, si estamos hablando de un menor de 5 años, en este menor de 5 años, recordemos que es un niño que no es expectorador. Entonces, no puedo pedirle vaciloscopía. Entonces, en este menor de 5 años, ¿qué tengo que hacer? Toledo, Kaplan y Steger. ¿Sí? Cuando hablemos de Toledo, Kaplan y Steger, lo primero que hacemos para diagnóstico de tuberculosis infantil es buscar al bacilo. Entonces, pero Toledo le da el nombre de bacteriológico. Para ello, como el niño no es expectorador y el niño solamente deglute las secreciones, a este niño lo voy a internar, le voy a aplicar una sonda naso-orogástrica y al amanecer, cuando el niño no ha deglutido o no ha pasado intestinas y secreciones, voy a hacer un aspirado gástrico. Entonces, la base del bacteriológico es el aspirado gástrico. Si voy a encontrar al bacilo, le vamos a dar 7 puntos. ¿No es cierto? Porque ahí ya dice tuberculosis. Después que voy a encontrar el anátomo patológico. Recordemos que en el anátomo patológico, si es que vamos a buscar un poquito el curso de la tuberculosis, decimos, ¿no? Si eso... Si es es anátomo patológico, ¿qué tenemos que recordar? Que normalmente cuando es un niño, vamos a suponer que esté aquí, ¿ya? El niño, cuando esté en contacto con agentes patógenos, el bacilo va a ingresar y va a localizarse en pulmón, ¿no es cierto? Al localizarse en pulmón, ¿qué es lo que va a determinar? Que activa su inmunidad celular y activa todos los macrófagos que están sensibilizados y se va a localizar acá los macrófagos y van a querer bloquear ese proceso infeccioso. Entonces, pero se va a dar un proceso inflamatorio, a eso le vamos a dar nombre de neumonitis. Estos macrófagos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a fagocitar al bacilo y lo van a llevar donde es su depósito, que son los ganglios linfáticos. Pero en su trayecto van a marcar el trayecto, eso es lo que se va a llamar la linfangitis. Y finalmente van a depositarlos en los ganglios paratraqueales o parailiares, si es que quieren, y va a producir un proceso inflamatorio. Entonces, esta triada de neumonitis, linfangitis más adenitis
Es lo que se va a llamar el complejo de Gong, ¿no es cierto? Pero esto es transitorio, la inflamación es transitoria, la linfangitis es transitoria, lo que va a quedar es eso. Entonces, una vez que han localizado ese bacilo en los ganglios paratraqueales, ¿cuáles son los próximos ganglios que va a tomar? Porque va a ir tomando cadena. Cervicales. Cadena cervical, entonces va a tomar esto y va a empezar a tomar la cadena cervical, ¿no es cierto? Entonces, como yo no voy a poder ver clínicamente el compromiso de los ganglios parailiares y voy a poder visualizar la cadena cervical, entonces estos ganglios cervicales me van a dar ganglios con aumento de volumen, va a haber signos inflamatorios e inclusive son signos, estos ganglios van a tener un drenaje espontáneo, pero no va a eliminar pus, va a eliminar material gaseoso, material blanco. Y finalmente, una vez que ha drenado, va a tener una cicatrización diferente, porque eso se va a cicatrizar en forma retráctil, ¿no es cierto? Y se va a hacer una cicatriz así, como una estrellita. A ese proceso que se va a dar, se le va a dar el nombre de escrófula. Entonces, en este niño yo voy a buscar estos ganglios, y si voy a tener ganglios inflamados, como el proceso que hemos mencionado, voy a hacer una biopsia, ¿no es cierto? Por eso se llama anatomopatológico. Entonces, hago la biopsia, ¿y qué me da? Le voy a dar 4 puntos porque me va a decir que hay presencia de tejido caseoso, que es característica de la tuberculosis. Luego voy a buscar el inmunológico. Y cuando hablamos de inmunológico, ¿qué tengo que buscar? La inmunidad celular. Tengo que medir la inmunidad celular. Al medir la inmunidad celular hemos dicho que en el brazo le voy a poner aquí 0,1 ml de la tuberculina, ¿no es cierto? Por eso se llama prueba de Mantoux, prueba de la PPD. Entonces voy a poner, pero necesito darle tiempo a este elemento para que active esa inmunidad celular. Entonces el tiempo que voy a necesitar son 3 días, son 72 horas. En 72 horas, como ese niño va a acumular toda su inmunidad celular, va a dar un proceso inflamatorio, va a dar una pápula. Y esta pápula es la que tengo que medir. Si es un niño no vacunado, más de 5 milímetros, me dice que está en contacto con un agente patógeno, entonces me da positividad a la PPD. Pero si fuera niño vacunado más de 10 milímetros, me dice que es positivo. Entonces, una PPD positiva me va a dar el valor de 3 puntos. Posteriormente, ya voy a buscar la clínica en este paciente. Esta clínica está en base a la tos, ¿no es cierto? Si está tosiendo más de 15 días, le voy a dar un puntaje de 2. Al mismo tiempo, le voy a pedir una radiografía de tórax a esse paciente, ¿no es cierto? ¿Dónde te has quedado? Não, ela estava falando que a senhora falou da clínica e Clínica. pela Tos. tosse. É que aqui estava outro nome radiológico, pero não. No, Essa la está clínica después. puede ser tos más de 15 días o pérdida de peso. Las ya. dos cosas se consideran, ¿ya? En la radiografía, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a buscar la primoinfección. Entonces, en la radiografía de tórax, vamos a averiguar si estamos con corazón más o menos así. Vamos a tener, esto es lo normal, ¿no es cierto? Es el hilo así angosto. En la primera infección tomaron los ganglios, entonces lo que vamos a ver es esto. Ensanchamiento iliar con radiopacidad. Esto me dice los ganglios están tomados, los ganglios se han quedado con aumento de volumen. Entonces, este ensanchamiento iliar les está diciendo que está con primera infección. Entonces, le vamos a dar el puntaje de 2. Y finalmente tengo que buscar al adulto que le está contagiando. Hablamos del contacto epidemiológico. ¿No es cierto? Y el contacto epidemiológico me dice 2. ¿Sí? Una vez que he hecho la sumatoria de este puntaje, si digo, si tiene 0 a 2, no es tuberculosis. Si es de 3 a 4, sigan investigando. Puede ser, nos dice, ¿no? Si es de 5 a 6, alta probabilidad, inicien, pero el nombre que le dan, inicien tratamiento profiláctico. Pero el tratamiento profiláctico es el mismo esquema 3. ¿Ya? No confundan con la quimioprofilaxis. El programa de tuberculosis maneja la quimioprofilaxis, que es otra cosa. Toledo Kaplan maneja tratamiento profiláctico como esquema 3. E o tratamento com antibiótico, doutora? Por Toledo en ningún momento maneja eso. Não? Porque No. já he lido que... Después te voy a explicar en qué momento vamos a hablar, ¿ya? Si es de 7 o mayor, es esquema 3, es confirmado, ¿ya? Entonces, el diagnóstico de la tuberculosis,
En un contacto no conocido, pues solamente sintomático respiratorio, solamente ustedes aplican Toledo-Kaplan. Toledo-Kaplan lo describen y entran a la sumatoria, ¿sí? Donde determinamos alta probabilidad si es de 5 a 6 y es confirmado cuando tenemos un valor de 7. Eso indica inicio de tratamiento, ¿sí? Por ejemplo, si preguntan en el examen, tenemos que hablar sobre todo ¿Cómo se eso. diagnostica la tuberculosis infantil? Depende si tiene contacto conocido o no. Si es un sintomático que no tiene contacto conocido, aplico Toledo-Kaplan y describen todo esto. ¿Sí? Eso es el diagnóstico de la tuberculosis infantil. Ahora vamos al otro, ¿ya? Vamos a ver. Si tiene contacto, ¿no ven? Si no tiene contacto, o sea, simplemente es sintomático respiratorio. Pero si tiene contacto, hablamos del manejo de los contactos que el Programa Nacional determina, entonces hablamos del contacto. BK positivo. Entonces, ahí depende, ¿no? Si tienes un contacto, si el padre o la madre tiene tuberculosis, ¿cómo diagnosticas la tuberculosis infantil? Es otra cosa. En el manejo, nuevamente aquí entramos el menor de 5 años y el mayor de 6 años. ¿Sí? En el menor de 5 años, de un contacto BK positivo, digo, ¿está con tos o sin tos? ¿Sí? Ya no estoy hablando de sintomático respiratorio. Si está con tos en un contacto, yo no digo directamente que es tuberculosis. A este niño con tos, yo le doy antibiótico 10 días, a eso te estás refiriendo, ¿ya? Pero es manejo de contactos, no es diagnóstico de tuberculosis. Ah, pero ¿Ya? solo si, Es só si hay un profilático. contacto con... Si hay un contacto y el niño está tosiendo, no puedes decir que directamente tiene tuberculosis. A ese niño que está tosiendo, primero le das antibiótico, porque estás descartando primero todo lo que es probabilidad bacteriana, ¿ya? Le das 10 días. Nuevamente a ese niño lo controlas y dices, ¿sigue con tos o ya no tiene tos? ¿Ya? Si sigue con tos ese niño, pese al antibiótico de 10 días, este ve, inicia en esquema 3. ¿Sí? Y si mejoró con el antibiótico, era una bacteria, ¿no es cierto? Ya no tiene tos. O mismo el niño que no tiene tos, ambos hay que protegerlos. Y en este caso hay que darles la quimio. Profilaxis. Y la quimioprofilaxis está en base a isoniazida a 5 miligramos por kilo de peso durante 6 meses. Esto se llama quimioprofilaxis. Sería quimio 1. No, este es quimioprofilaxis. Não, El de Toledo, seria esquema. esquema 1, Não. esquema 3 também. El esquema 3 es esquema desde nacimiento hasta los 15 años. No existe otro esquema hasta los 15 años. ¿Ya? Solamente que la diferencia es menor de 5 años y mayor de 6 años. E esse antibiótico, que antibiótico seria? Amoxicilina. Amox, né? Generalmente. ¿Ya? O cotrimoxazol, que es amplio espectro. Doutora, sabe o que eu não entendo? Dime. É, assim, el niño com tos, um exemplo, Sintomático. respiratório sintomático. Se ele ha tenido o contato com o BK positivo, por que vamos... El niño é sentinela, ¿no ve? Ya, por eso. El niño es un centinela, ¿sí? Pero ese centinela no es el entorno, ¿ya? Si digamos ese niño se ha enfermado porque está en un medio público, por ejemplo, donde otra gente le ha contagiado, ya tiene la enfermedad, pero no es un familiar cercano, no es uno que está cerca de la casa. Se contagió en otro lugar, entonces no es un contacto conocido, pero está tosiendo 15 días, más de 15 días, un mes. Ese niño, todo niño que tose más de 15 días se considera sintomático respiratorio. Y al sintomático respiratorio, si no tiene en su entorno próximo un tosedor o un bacilífero, entonces le aplicas Toledo-Kaplan y Steg obligadamente, porque no tienes un contacto conocido. Sí. Aquí es un contacto. ¿Qué es un contacto conocido? Aquel que vive en el techo del niño donde todos los días lo están bombardeando con bacilos.
¿no es cierto? Entonces, este contacto adulto conocido, el papá, la tía, la abuelita, la empleada, quien sea, ya lo estás conociendo. A ese niño no necesitas aplicarle Toledo Kaplan. A ese niño dices, es menor de 5 años. O sea, por norma del programa de tuberculosis, a todo el entorno de un paciente diagnosticado con tuberculosis, tienes que aplicar esto. Entonces, si no tiene tos, yo doy la quimioprofilaxis. Sí, no y si porque lo tiene estás tos, protegiendo. ¿por qué no doy luego la Porque estarías haciendo una monoterapia, pues. No te olvides que el tratamiento de la tuberculosis son 3 medicamentos. Es que la tos va a derivar al antibiótico, el antibiótico que si es tuberculosis va a seguir con tos que va a llevar a esquema 3, que es distinto de la quimioprofilaxis. Yo sé, pero es que como yo tengo una persona en mi familia que tiene, por ejemplo, yo tengo 5 años y hay una persona con tuberculosis, independiente de tener tos o Pero no, es que ya debería iniciar la quimio. No puedes, estás hablando de un esquema 3. ¿Qué es lo que está pasando? A ese niño tienes que protegerlo. O sea, te voy a adelantar un poquito. Estamos hablando de la quimioprofilaxis, ¿por qué? En una tuberculosis, en cualquier problema de tuberculosis, tienes 3 tipos de bacilos, ¿ya? Uno que están en las cavernas, que es multiplicación activa. Cada 24 horas se están multiplicando. Otros bacilos que se va a encontrar en material gaseoso, porque la tuberculosis siempre produce material gaseoso. Eso se llama multiplicación intermedia. Es más lenta su multiplicación. Y es mucho más lenta aquellos bacilos que están dentro de los macrófagos, lo que se llaman intracelulares, ¿sí? Entonces, en una tuberculosis tienes siempre 3 tipos de bacilos. Los de multiplicación rápida, cavernas, los de multiplicación intermedia, material gaseoso, y los intracelulares, que es lento. Entonces, se dice que estos bacilos tienen que estar muertos en base a los medicamentos. ¿Quiénes actúan? En la multiplicación activa es la isoniazida. O sea, es la bomba para matar multiplicación activa, que evitar la multiplicación. En el material gaseoso va a actuar la rifampicina. Y en el intracelular va a utilizarse la piracinamida. Entonces, a darle 3 medicamentos, tú los estás bombardeando a los 3 tipos de bacilos que existen en la tuberculosis. Por eso se llama triconjugado. 3 medicamentos porque son diferentes tipos de bacilos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? La tuberculosis en general tiene 2 formas de presentación. Uno, la primoinfección, donde ha desarrollado inmunidad celular. Entonces, ese niño tiene inmunidad celular con capacidad de defensa si tiene pocos bacilos. Pocos bacilos. Pero si es un niño que tiene muchos bacilos, esa inmunidad celular no me va a definir. Y cuando tiene muchos bacilos va a desencadenar la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, si estamos hablando de los contactos, este paciente es bacilífero, le está bombardeando, pero vive en su casa, ¿no es cierto? Si tú es un menor de... No todos los niños, a ver, si tú estás enferma y eres la mamá y tienes 4 hijos y 2 adultos, toditos se van a enfermar con tuberculosis. ¿Por qué? Porque depende de la inmunidad que tiene cada persona para lograr defenderse de esta enfermedad. Pero no voy a dar la quimioprofilaxis para todos. No. Yo sé una forma que va a entender. La quimioprofilaxis es para el paciente que no tiene tos. Entonces, quimioprofilaxis solo con isoniazida, que va a actuar en la multiplicación activa. En un niño que en teoría no está enfermo, por eso es profilaxis. En un niño enfermo, que puede tener replicación intermedia o intracelular, donde tendrías que usar rifampicina o otro, solo la isoniazida no va a ser suficiente. Estás produciendo si tú das a un paciente que no tiene tratamiento, tiene unos cuantos bacilos, estás creando resistencia con esos medicamentos. Y si tú a este niño directamente, vamos a decir que tú le hagas, ¿por qué a estos más que tienen, entonces no le doy isoniazida? ¿Por qué no a todos isoniazida? Porque si este paciente tiene tuberculosis, está haciendo una monoterapia y tú estás produciendo resistencia porque solamente estás manejando multiplicación activa. La quimioprofilaxis es solo con isoniazida. Solamente. Nada más. Es una monoterapia. Y un Tá. paciente con tratamiento de tuberculosis nunca va a ser una monoterapia. Pues está llevándolo a la resistencia. ¿Ya? Entonces, la diferencia es niño que tose más de 15 días, igual Toledo Kaplan, hemos dicho eso, ¿no? Si no tengo un contacto en el entorno próximo. Niño que tiene como antecedente padre, abuelo, que viven sobre el mismo techo, esos se llaman convivientes, entonces los manejamos así, porque no todos van a enfermarse. Entonces, aquí si es menor de 5 años, tiene tos, el agua te está tosiendo. Entonces, tengo que descartar bacteria,
Entonces le voy a dar antibiótico. Y si no mejora con ese antibiótico, es tuberculosis, hago el esquema. Y no 3. puede hacer laboratorio luego, ¿no? ¿Qué laboratorio quieres hacer? Disputa. Tendría que aplicar Toledo Kaplans, porque no solamente con baciloscopía. La probabilidad de encontrar bacilo, no te olvides que el niño es pausibacilar, poco bacilo, no cavernas, ¿no es cierto? Entonces, como tiene poco bacilo, ¿cómo vas a encontrar? Vas a encontrar igual que los otros alto bacilo. No te olvides que para tener una baciloscopía positiva necesitas 10.000 bacilos por centímetro cúbico, o sea, alta carga bacilar para decir es positivo. El niño es pausibacilar, poco bacilo, y la mayoría está en intracelular. ¿Cómo vas a captar esos intracelulares? Como en el adulto, el niño puede ser bar negativo también. Claro. Es negativo porque es pausibacilar, tiene poco bacilo, no hace cavernas el niño. Entonces, este es el manejo del esquema del programa en base a contactos. ¿Ya? Entonces llegamos al esquema 3. ¿Sí? Entonces, eu não me recordo agora, doutora, aquele exame que hace gástrico. Es Kaplan, bacteriológico. Sim, então não adianta hacer. No. Sí ayuda, pero tienes 40-60% de probabilidad nada más. Y eso en medicina es poca probabilidad. Pero se cumple, pero vas juntando las cosas y determinas. ¿No es cierto? Entonces es lo que tenemos que determinar. Entonces, si é conhecido este esquema, si es desconocido, por eso. Kaplan. ¿Cómo diagnosticas la tuberculosis infantil en un niño sintomático respiratorio? Tú preguntas, ¿tiene contacto conocido o no? No tiene contacto conocido. Toledo Kaplan. La edad no importa. Menor de 5 5 años, Toledo Kaplan. Siempre. Menor de 5 años, ¿ya? Si es un niño que es mayor de, ahorita vamos a ver mayor de 6 años, ¿ya? Si es un niño con la abuelita, en su historia clínica que tenga, la abuelita está con tuberculosis o el papá o la mamá tiene tuberculosis, es esto. No necesita. ¿Y si fuera una persona de la familia que visita? No importa, es contacto. También es contacto, ¿no? Contacto conocido. Entonces les pregunto, ¿y cuál es el manejo de los contactos de los bacilos de los pacientes con baciloscopía positiva? Menor de 5 años, mayor de 6 años, ¿ya? Y en el mayor de 6 años, esto es el menor de 5 años, ¿no? Y en el niño de 6 años, el niño ya es expectorador, se maneja igual que un adulto. Entonces, en el niño mayor de 6 años, ¿es sintomático respiratorio o no es sintomático respiratorio? Ya no estoy hablando de tos en el mayor de 6 años. Si es sintomático respiratorio, le voy a pedir baciloscopías. 3, seriada, ¿no es cierto? Si no es sintomático respiratorio, no necesito hacer absolutamente nada, ni protegerlo siquiera al niño. Simplemente voy a hacer una observación hasta que aparezca la tos. Y con la baciloscopía, que es seriada, yo voy a decir si es positivo y es negativo. Si es negativo, no me voy a preocupar, puede ser cualquier otra causa de tos, le voy a dar antibióticos, ¿no es cierto? Porque me ha dado baciloscopía negativa. Pero si es positivo, ¿qué me está diciendo? Es positivo. Entonces voy a manejar el esquema 3. ¿Sí? Entonces, en el mayor de 6 años es igualito que el manejo de un adulto, a través de la baciloscopía serial. E incluso, si este niño tiene antibiótico 10 días y me dice, y no ha mejorado, puedo pedirle esas 2 baciloscopías seriales, ¿no es cierto? Para diagnóstico. Y si me da negativo, pues puede ser alergia, puede ser cualquier otra causa. En el mayor de 6 años se diagnostica la tuberculosis con baciloscopía. No hay otro diagnóstico, porque el niño ya es expectorador. Doutora, e no caso desta baciloscopia seriada, las 3 tomas, Sí. si sale una positiva y 2 negativos. No te sirve. Le pides nuevamente otra baciloscopía. Tienes que tener obligadamente 2 baciloscopías para iniciar el tratamiento. No puedes con una sola muestra. Doutora, e é o tratamento por 6 meses? 6 meses, el mismo esquema 3, ¿ya? Y el esquema 3 está manejado en qué? Isoniazida, A ver, rifampicina, isoniazida y piracinamida. Bueno, primero haremos el esquema completo, ¿ya? El esquema está en base a ¿qué? En base a 2 fases. Primera fase, segunda fase. Primera fase, 52 dosis. Segunda fase, 104 dosis. De lunes a sábado. Lunes a sábado. ¿Dónde se va a manejar la rifampicina, isoniazida y la piracinamida?
con rifampicina 10 miligramos por kilo de peso, isoniazida 5 miligramos kilo peso y fluigacinamida 25 miligramos kilo peso. El niño, como no es expectorador, el menor de 5 años, simplemente control de peso para pasar a la segunda fase. Y la segunda fase no es más que la rifampicina a la misma dosis de 10 miligramos kilo peso y la isoniazida con 5 miligramos kilo peso por los 4 meses y alta, después de los 6 meses, ¿no es cierto? Ese es el manejo del esquema 3, ¿sí? Menor de 5 años. Pero ¿qué otra cosa tengo en el esquema? No nos olvidemos que el esquema 3 yo puedo dar hasta los 15 años, ¿no es cierto? Entonces, esto es al menor de 5 años, control de peso. Pero si estamos hablando del niño de más E se de... o niño não gana peso, aí não passa? Ahí pides cultivo, porque puede ser resistente, ¿ya? Entonces, y el niño de 6 meses, 6 años, ¿qué me dice? Voy a manejar el mismo esquema, pero el seguimiento es en base a baciloscopías. Entonces, el diagnóstico del niño de 6 años o mayor es en base a diagnóstico, en base a baciloscopía positiva. 2 baciloscopías positivas es indicador de tratamiento. Pero al mismo tiempo, durante el tratamiento, ¿qué me dice? Que tengo que hacer mensualmente. Entonces, aquí tengo 1 mes, aquí tengo 2 meses, aquí tengo 3 meses, son 4 meses, 5 meses y 6 meses, ¿no es cierto? Entonces, las baciloscopías son mensuales, en cada mes, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué significado me va a tener la baciloscopía? Que al primer mes me puedo dar positiva o negativa, no me interesa, ¿no es cierto? Pero al segundo mes tiene que darme negativo, obligadamente, porque al segundo mes me está dando la conversión bacteriológica, ¿no es cierto? Pero si es negativo, pues todos me van a dar negativos, no hay problema, ¿no? ¿Sí? Pero si al segundo mes en este niño me da positivo, ya me está diciendo, cuidado, resistencia. A ese niño tengo que pedirle cultivo, ¿no es cierto? Porque me ha dado positivo al segundo mes. Pero, ¿qué además me dice esa positividad? Amplíe segunda fase 1 mes más, ¿no es cierto? Entonces, mi cultivo está yendo en curso. Luego me va a dar negativo, ¿sí? Pero por alguna circunstancia, al 5.º mes me está dando positivo. ¿Qué me está diciendo esa positividad al 5.º mes? Que he fracasado. A eso le voy a dar el nombre de fracaso terapéutico. ¿Por qué? Porque esto que me está permitiendo sospechar, resistencia. ¿En cuánto tiempo me da el resultado del cultivo para bacilo de coco? 2 meses la primera lectura, 3 meses la sensibilidad medicamentosa, ¿no es cierto? Entonces, pasó 1 mes, pasó 2 meses, pasó 3 meses. Entonces, este cultivo que he pedido me va a dar la respuesta de la sensibilidad o resistencia de ese tratamiento. ¿Por qué he fracasado? ¿No? He fracasado, ¿por qué? Porque había resistencia. Y dentro de las resistencias de la tuberculosis, ¿qué me dice? Es monoresistente, es poliresistente, es multidrogo resistente y es XP resistente. ¿No es cierto? Entonces, este cultivo que le he pedido porque me ha confirmado mis resistencias, el resultado va a ser las 4 resistencias. Hablamos de monoresistencia cuando tengo resistencia a un medicamento de primera línea. Poliresistencia cuando está dentro de las resistencias de incorporar o la rifampicina o la isoniazid. Es multidrogo resistente cuando esté incorporado la rifampicina y la isoniazid, el dúo más potente de la tuberculosis. Y extremadamente resistentes que todos los medicamentos de primera línea, ¿no es cierto? Entonces, ya me está dando. Entonces, ¿qué me dice? Si yo voy a diagnosticar resistencia, no puedo empezar yo como médico un esquema de tratamiento. Entonces, esto se va al comité de multidrogos resistencia del departamento para que ellos determinen qué esquema de tratamiento van a establecer. ¿Sí? Pero si este niño no me dio esto, es importante el 6.º mes. ¿Por qué es el más importante esto?
porque al sexto mes la baciloscopía negativa me permite dar alta al paciente como paciente curado con baciloscopía negativa. Nunca puedo dar un tratamiento, un alta a un paciente cuando no tengo una baciloscopía. Puedo decir alta, pero solamente con una baciloscopía negativa, dice, está curado con baciloscopía negativa. ¿Sí? Entonces, vean el seguimiento que se hace diferente. El seguimiento del menor de 5 años simplemente es control de peso, nada más. Pero el seguimiento, esto incorpora al adulto, por si acaso, ¿no es cierto? Porque el mayor de 6 meses, el manejo va a ser igual que el adulto. Muchas veces, ¿qué es lo que les pregunto? ¿Cómo se hace el seguimiento del tratamiento de la tuberculosis a partir de baciloscopías? Y ustedes pueden hablar todo esto. Doutora, e tem que separar, ¿Qué cosita quieres por ejemplo, separar? el niño de la Y persona que aislamiento. é contaminado? No, no hay aislamiento en la tuberculosis, simplemente controlar normas de bioseguridad, que todos usen barbijo, porque es la barrera que se pone, ¿no es cierto? E el medicamento etambutol e En pediatría hasta los 15 años no se maneja ni etambutol. nem La streptomicina. estreptomicina solamente se utiliza en caso de tuberculosis miliar o meninge, a dosis de 15 miligramos durante un mes. La estreptomicina. La estreptomicina en E caso de gestantes, meninge. doutora? En gestantes no se gestantes. utiliza la estreptomicina. No. Nem o etambutol. Tampoco, es el mismo esquema 3 en realidad las gestantes, ¿no es cierto? Los mismos medicamentos que se dan en las gestantes. Ya por la ototoxicidad, la nefrotoxicidad que dan. ¿no es Doutora, cierto? por se acaso a primeira fase são 2 meses e a segunda 4. 4 meses, 6 meses, esquema 3, 6 meses. Entonces, lo que vamos con programas es el manejo. O sea, tenemos que saber diagnóstico en los niños, no contactos, Toledo Kaplan. Contactos, el flujo de atención. Esquema 3 tenemos que saber, ¿no es cierto? Otra cosa que tenemos que saber, cómo se hace el seguimiento del tratamiento de tuberculosis en el menor de 5 años simplemente con ganancia de peso. En el niño mayor de 6 años a partir de baciloscopías, siendo las baciloscopías más importantes la de diagnóstico, la de los 2 meses, la de los 5 meses y la de los 6 meses. Porque la de diagnóstico me permite iniciar tratamiento. La de 2 meses me permite pasar a segunda fase. El 5.º mes me permite descartar el fracaso terapéutico y el 6.º mes me permite dar alta como paciente curado con baciloscopía positiva. ¿No es cierto? Entonces manejamos todo esto. ¿Sí? ¿Está bien? Ótimo. Conheci a dona Vicente. Lá, na campanha. Que ela tinha alerta todo. E quando entra, doutora, o etambutol? Mayor de 15 años, pues es el esquema 1, es el esquema del adulto. ¿No es cierto? Y el esquema 2, que también se entra, pero se utiliza más estreptomicina. Doutor, é conhecido uma paciente em província que tinha tuberculose, pero tinha alergia a todos os medicamentos. Esa paciente va a sensibilización, o sea, la van sensibilizando y van rescatando medicamentos, ¿no? Sim, aí Benita, aí tinha província em Vila Tunari. Ya. E o doutor de lá mandou ela acá a Cochabamba e... Al comité. O sea, Sí. todo lo que es manejo de casos diferentes y graves es el comité departamental. Hay un comité departamental, hay un comité nacional y hay un comité internacional. O sea, hay diferentes niveles de manejo de estos pacientes, ¿no es cierto? Ahora, última cosa, en el tratamiento de la tuberculosis, ¿cuáles son las condiciones de tratamiento? Es lo que se llama la estrategia DOTS, ¿no es cierto? Entonces, cuando son siglas en inglés, pero ¿qué significa la estrategia DOTS? Significa que el tratamiento tiene que ser supervisado, ¿no es cierto? ¿Supervisado en qué aspecto? En la toma de medicamentos institucional, ¿no es cierto? Entonces la enfermera le ve, a ver, tome agüita y tome su medicamento, ¿no es cierto? Entonces es toma de medicamentos. Es controlado. ¿Cómo lo controlamos? Si es menor de 5 años, con control de peso. Si es mayor de 6 años, por baciloscopías. ¿No es cierto? Ahí hablamos de peso y baciloscopías. ¿No es cierto? Es combinado. ¿Por qué es combinado? Porque utilizo 3 medicamentos, donde la isoniazida es para la multiplicación activa que se encuentra en las cavernas. La rifampicina para la multiplicación intermedia que se encuentra en el material gaseoso. Y es la piracinamida a la multiplicación lenta o tardía que está intracelularmente. Entonces, ¿por qué combinado? Porque está dirigido a multiplicación activa, multiplicación intermedia y multiplicación lenta o tardía. ¿Sí? Y finalmente es prolongado. ¿Por qué es prolongado? Porque dura 6 meses. En
el esquema 1, 6 meses, y en el esquema 2, 8 meses. ¿No? En el poliresistente, 1 año y medio. En el multidrogo resistente, 2 años. Pero eso es manejo de programa. O sea, no, digamos, pero eso es para conocimiento de ustedes, nada más. ¿Sí? Entonces, tuberculosis es un programa bonito donde pueden sacar muchas cosas. Una cosa que sí les pueden preguntar después, a ver, ¿tú conoces los medicamentos de la tuberculosis? ¿En qué presentación vienen? ¿No es cierto? Donde tenemos las tabletas. Hablamos primero de la rifampicina y la isoniazida. La rifampicina viene con comprimidos de 300 miligramos. La isoniazida viene en comprimidos de 100 miligramos. Pero también existe una presentación donde se va a dar 300 miligramos de 150 de isoniazida. ¿No es cierto? Luego tenemos la viracinamida, que es comprimidos de 500 miligramos. Luego tenemos el etambutol, que son comprimidos de 400 miligramos. Y tenemos la streptomicina, que son viales de 1 gramo. ¿No es cierto? Más o menos. ¿Sí? Esas son las presentaciones de los medicamentos. Y de hecho tienen que saber la dosis: rifampicina 10, isoniazida 5, piracinamida 25, etambutol 15 y streptomicina 15. ¿No? En caso de que vayan a tratamientos de esquema 1 en adulto. Doutora, nada que ver por o tema. Em no tratamento, no medicamento de la rifampicina e isoniazida, vem em um comprimido único assim? Claro, aquí está. Bien. ¿Por qué te permite eso? Porque no es cierto que la dosis de la rifampicina es 10 y la isoniazida es 5. Entonces, esto te permite fraccionar las tabletas porque es 10 y la mitad es 5. Entonces, por eso es 300, 150. Pero también hay comprimidos diferentes, ¿no? Que pueden tener. ¿Sí? Lo que gustan de preguntar los efectos colaterales, ¿no? Toxicidad, la mayoría presenta neuritis óptica, neuritis intercostal, neuritis periférica, ¿no es cierto? Y los efectos iniciales siempre van a ser gastrointestinales, como náuseas, vómitos, ¿no? Isso não quer dizer que tem que suspender a medicação. No, van suspendiendo, van tratando si son cuestiones de racha alérgica. Toditos producen racha alérgicos, la mayoría produce la neuritis, se les da complejo B, se dan antihistamínicos, y se observa caso de que vaya empeorando el tratamiento, si se suspende el medicamento y se manda nuevamente al comité, y el comité decide rescatar algunos medicamentos y reemplazar, ¿no? ¿Qué más? Creo que nada más.